Quiero preguntarle también a Miriam Bregman, que está con nosotros esta noche. Yo no sé si querés establecer algún tipo de análisis de esto que estamos charlando. No, me parece que me llamó mucho la atención algo que con claridad dijo el doctor Beraldi, que dijo un mismo hecho en 2013 fue juzgado y tuvo un resultado, 3 años después se denuncia lo mismo y tiene otro resultado. Yo creo que ahí es donde hay que poner el foco. Vos sabés que nosotros del Frente de Izquierda insistimos mucho en este punto. Es llamativo, venimos de una campaña electoral larguísima, no se discutió la justicia. No existe como discusión. No fue Vos podés parte de la tener temática. lo que quieras, una opinión a favor, en contra de esta causa, de cualquier otra, pero no se discute la justicia en campaña electoral. Es algo raro. No se discutió el FMI, se empezó a discutir después, ¿no? La noche de las elecciones, después hablemoslo. Pero no se discutió la justicia. Entonces nosotros desde el Frente de Izquierda tenemos una postura muy clara, que es que los juicios tienen que ser por jurados populares. Vos podés operar los medios, podés operar lo que quieras, pero la mirada popular en esas causas, sobre todo las más conflictivas, las que tienen que ver con el poder o con relaciones de poder, etcétera, etcétera, no podés evitar la mirada popular. ¿Por qué los jueces se tienen que seguir eligiendo por medio de componendas que si vos pones este, entonces yo pongo el otro y a cambio te lo canjeo por un puesto a la Defensoría General? Eso no puede ser más. Tiene que haber elección popular de los jueces, elección de los fiscales. ¿Por qué tiene que seguir siendo una casta que se autorreproduce a sí misma? Yo voy bastante a Comodoro Pi. El que no es primo del tío, del hermano, es algo, un círculo cerrado. Acá está el doctor Rosansky, te lo puede decir en la causa de los genocidas. Esa relación donde los únicos que no teníamos nada que ver éramos los defensores de las víctimas, pero vos ves una relación profunda entre el Poder Judicial y cuanto más, más arriba te vas, también con todos los que defiendan a los genocidas. Entonces me parece a mí que es un tema profundo y que no se debate. Me preocupa muchísimo al revés el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo de que el Procurador General dure 5 años. Entonces que el gobierno de Mauricio Macri se ponía un Procurador General y sus 4 años de mandato estaban cubiertos por alguien puestos por él. Me parece que no, que hay que salir del mal mayor, mal menor en la justicia. Hay que discutir de fondo qué es lo que está pasando y por supuesto un gran tema es la interrelación con los servicios de inteligencia y cómo eso se utilice, como nadie lo investiga. Porque déjame decir una cosa más que me preocupa muchísimo. Lo de Lara San Juan no es solo un caso de espionaje, es una bajeza infernal. Que vos investigues a personas que están buscando, que no saben qué pasó con sus familiares, es algo atroz. Pero es también lo que hicieron en la causa de Santiago Maldonado. Se dedicaron a perseguir a la familia. Yo hice la denuncia acompañada de Sergio, del espionaje que sufrieron ellos y todos los que lo acompañamos en esa pelea. Ahí está durmiendo esa denuncia. Entonces, hay mecanismos, hay cosas que se repiten, no es solamente a estos familiares. Sí, uno podría decir, la veía recién a Miriam Bregman que pedía, levantaba la mano. Acá Miriam no se levanta la mano. No estaba levantando la mano, pero puedo opinar igual. No estaba levantando la mano, pero puedo agregar algo. Por lo que decía el doctor Rosansky, hay no es que al espionaje que, como dije, ha atravesado, yo he denunciado Proyecto X, ha atravesado a muchos gobiernos porque siempre es utilizado como un mecanismo de control. Lo que pasó con el gobierno de Mauricio Macri es que fue una sobreexposición descontrolada. Macri espió al Conadamón. Bueno, a ver... espió a la gente que estaba cerca de él, a su familia. Tengo el listado acá de las personas que pero se caían, pero no me alcanza en todo pero hay esto. un hecho, de nuevo, se caían de los techos que no se puede naturalizar. Durante el gobierno de Mauricio Macri se votaron muchas de las leyes que la Embajada de Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos más concretamente, pedía para profundizar el control político. Tuvimos, bueno, en Brasil el caso del juez Moro, pero en Argentina eso también se reflejó, bueno, en Brasil, perdón, no terminé la frase, con la ficha limpia y determinadas leyes. En Argentina también se votaron ese tipo de leyes como las leyes de arrepentido, la de flagrancia, que es el mecanismo que utiliza Patricia Bullrich para irrumpir en la Pulof y desaparecer a Santiago Maldonado. Todo ese mecanismo legal continúa vigente y de eso tampoco se habla. Entonces, no nos asombremos si esos mecanismos siguen en pie, si los mecanismos que se requieren siguen en pie, si la justicia sigue exactamente igual porque son los mismos personajes que, como bien ha escrito el fiscal Delgado alguna vez, van cambiando según los vientos políticos, ¿no? Entonces cuando empieza a terminar el mandato de un gobierno, empiezan a armar causas a ese gobierno y así cada 4 años se va renovando. Esos son los mecanismos que están y todos los conocemos. Lo que no podemos asombrarnos siempre por lo mismo. Esas leyes que se pidieron siguen en pie. En la Ciudad de Buenos Aires, yo lo viví porque algunas de que no pasaron por el Congreso, la Reta las aplicó, como por ejemplo las de la posibilidad de infiltrarse, el agente revelador, es lo que usan ahora como escudo en el caso de Lucas.
o no eran agentes de Claro, civil se y supone dicen, que, no, claro. si estaban cumpliendo parte de una brigada. Eso vos decís, ¿es ilegal? Mirá, la verdad es que votaron leyes para darle, a mí me parece absolutamente ilegal, inconstitucional, no lo estoy justificando, pero hay un andamiaje legal que van aprobando y no podemos mirar para otro lado. La legislatura hace poco se Julián. quería votar, a eso Sí. agregarle cámaras por toda la ciudad. Bueno, hicimos un lío bárbaro, la ley fue muy cuestionada. Pero había pasado, la oposición se lo había permitido, entonces no podés vivir asombrándote si esas leyes están vigentes y son Sí. para eso. Porque hace muy poquito acaban de condenar a César Aracaki y a Daniel Ruiz, criminalizándolos por las protestas masivas que hubo contra el gobierno de Mauricio Macri. Entonces Macri, Pepín Rodríguez, toda la banda impune. Los compañeros que salieron a la calle, que salimos a la calle a enfrentar ese gobierno, viviendo condenas, viviendo prisión. ¿Y de eso dónde se habla? Me parece a mí que hay que empezar a meter un poquito más a fondo en qué es lo que está pasando. A ver, Eduardo. Digo, simplemente para agregar algo más. Sí, sí. Si estuviera José Manuel acá se estaría haciendo un picnic, ¿no? Sí, sí, hay que decir que el doctor Digo, Ubeira tenía pedido el día, ¿viste? Ya digo, hacía pero tiempo tenía porque tramitado el día. el hombre pone siempre el énfasis en el tema del Sí. problema que estamos teniendo con la justicia. Y yo que soy un neófito en estas cuestiones, ¿no? Pero trato de usar el sentido común, digo, mira, ¿cómo hacen los países desarrollados? ¿Qué pasa? En el hemisferio norte, ¿el capitalismo es más humanizado? ¿Son No, más Estados sensibles? Unidos no tiene embajada de Estados Unidos, tiene esa ventaja. Bueno, eso es cierto, pero digo, los países no des ideas, desarrollados... no des ideas porque- el tema de qué hace, y la justicia Sí. es un poco más ordenada y no se Sí. puede, digamos, transgredir y Bueno, tener pero la impunidad yo que se tiene retomo acá. un poco lo que Yo creo decía que se está Miriam y lo que decía Natalia, que es que la justicia, vos decís, es ordenada, pero es opaca. Entonces, digamos, por más que te muestre un Pero orden, además yo creo ¿qué que hay se está atrás? descontextualizando. ¿Por qué se cooptó desde el Departamento de Sí. Estado porque esta mirada desde arriba, desde perspectiva que proponía Carlos Rosansky, también tiene un sesgo geopolítico, porque estas leyes que menciona Miriam, como la ley del arrepentido, la ley del delator, la ley de la Venían cooperación, impuestas. Ecuador, Brasil, pero absolutamente, Son ¿por qué leyes cooptan, proformas, ¿por qué cooptan un poder del Estado que fue el único que no se democratizó después de la última dictadura militar? Pero hay otra cosa que me parece que hay que poner en contexto. Desde ya que el gobierno de Mauricio Macri fue un gobierno profundamente antisindical, contra las organizaciones sociales, de hecho espiaron, y el proyecto AMBA también, que se debate en el marco del Juzgado de Dolores, da cuenta de que se espiaron más de 60 sindicatos, organizaciones sociales, estudiantiles y demás. Ahora, esto fue porque en América Latina y en Argentina especialmente, se dieron gobiernos que con sus idas y venidas, con sus aciertos y sus errores, ampliaron derechos, y para eso necesitaban denostar la imagen pública de esos referentes políticos. Entonces, esto también hay que verlo, porque para no homologar, ¿no? En distintas situaciones Bueno, o contextos allá lo veo, históricos. señor director, a Pedro Brigger, llamémoslo, si quiere entrar al piso, porque realmente, digo, Julián, está, sí. está invitada en este programa, ¿no? Por supuesto, pero digo, lo veo ya leyendo. Vení, Pedro, vení, acércate, que te Julián, pongan un si mic. mientras tanto me Sí, permitís claro. señalar, porque además allá estos casos tan resonantes, ¿no? De Comodoro Pi, digo, creo que cada vez queda más en evidencia lo que está sucediendo en esa pata de la democracia, cuando el bolillero de Bonadío ya era como una joda, que decía, seguro que hay Bonadío, que Hornos todavía y Borinsky, que estuvieron en el team paddle del expresidente todavía en sus cargos. Digo, me parece que no está sucediendo lo que creo que el presidente Alberto Fernández en su momento dijo que tenía que suceder, como una autodepuración, ¿no? Que No uno se lo mira dijo Santiago Cafiero, el ex. Sí. bueno, vocero de... y cuando uno mira a Brasil, eso sí sucedió, porque por algo Del Moro está donde está hoy, y donde dijeron todo lo actuado por Del Moro es nulo. Sí. Bueno, pero, nosotros no tenemos perdóname, esa posibilidad, y lo seguimos mirando, y nos damos cuenta de lo que está sucediendo, y no se puede hacer absolutamente Pero que no nada. es un problema de Asistimos- personas. A ver, No es un Julián, problema no, de es un personas. pro- es un Pensá problema que del- desde el gobierno de Cristina Kirchner está vigente la ley antiterrorista. Leyes pro forma, modelos que se aprobaron en toda la región. Acá no terminó saliendo ficha limpia, pero también estaba propuesta, después se trató pasar y en muchas legislaturas provinciales se aprobó. Son leyes que vienen con un formato y quedan y pasan. Bueno, pero tener la teoría Irursum, que no fue una ley, y sin embargo nadie se horrorizó, ni nadie Bueno, salió a nadie decir se nada. horroriza, pero hay también causas que tienen, Sí. hay causas que tienen trascendencia mediática, como pueden ser las que estamos hablando. Pero esto lo padecen las clases populares Totalmente. todos los días. O un pibe de gorrita que camina en un barrio, como este chico que iba caminando después de jugar al fútbol, no está
condenado de entrada, no es culpable de entrada. Entonces me parece a mí que lo que hay que cambiar es de fondo esto, porque estas leyes, está bien, yo lo denuncio el lawfare, denuncio la embajada, pero fueron leyes que se fueron votando por todos los gobiernos anteriores al de Macri, al de Bolsonaro, en cada uno de los países, y después son utilizados incluso en su propia contra. Yo no lo niego, pero acá hay un problema, es que se aceptan las directivas de Estados Unidos en toda esta forma, que es una manera, es un mecanismo más de dominación. Miriam, vamos a preguntarle a Pedro Brigger, que está con nosotros. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, se hablaban de temas que vos realmente has puesto en tu agenda desde hace muchísimos años, ¿no? El avance de la derecha en la región y cómo se utilizó, y yo pregunto, ¿se sigue utilizando al Poder Judicial como una especie de puerto de entrada para todo eso? Sí, bien. De todas maneras, las doctoras que están acá saben del tema muchísimo más que yo. Yo puedo analizarlo tal vez políticamente. Creo que el gran problema de las derechas latinoamericanas en este siglo es que no saben muy bien cómo enfrentar a esta corriente progresista que surgió con Chávez, Néstor, Cristina, Lula, Lugo en Paraguay, Rafael Correa, Evo Morales. ¿Por qué digo que no saben muy bien? Porque en el siglo pasado esto se resolvía muy fácil. Un golpe de Estado, se le destituía, se cerraba el Parlamento, no había necesidad de hablar de democracia ni de justificar absolutamente nada. Estamos en otra época. Los poderes judiciales son usados porque los poderes judiciales en nuestras naciones nacieron de la mano, al momento de la independencia, del poder económico, del poder político, del poder diplomático, y siempre estuvieron al servicio de los sectores más poderosos. Es lo que recién explicaba Miriam respecto de una persona con gorrita. O sea, sabemos, siempre hemos escuchado que el ladrón de gallinas va preso y el ladrón de guante blanco consigue la manera de liberarse. El problema que tienen las derechas hoy es que no pueden hacer esos golpes de Estado. Entonces utilizan aquello que se llama lawfare. El poder judicial articulado con el poder mediático, que claramente está con las derechas latinoamericanas o incluso con las extremas derechas latinoamericanas. Fíjate el reciente caso de Venezuela. Gran parte de los medios de comunicación latinoamericanos, hablo de los más importantes, ¿no? Clarín, La Nación, El Mercurio o Globo, decían que la oposición en Venezuela no se tenía que presentar a las elecciones. Pues fíjate lo paradójico, la oposición en Venezuela negocia con el gobierno, se presenta a elecciones y los medios de comunicación están a la derecha de esas oposiciones de derecha. Y por eso le dieron mucho aire en su momento a los Bolsonaro, a los Milei, payasos mediáticos que acá en este canal decíamos hace años. Cuidado con esos payasos mediáticos que hablan en nombre de la libertad, pero esconden ideas profundamente reaccionarias. Porque ¿quién no está a favor de la libertad? A ver, en abstracto, todo el mundo está a favor de la libertad, no estamos en contra. Hay que ver qué se entiende por eso y qué entiende cada uno por exactamente. eso. A ver, podés decir que un pinochetista como Kast está a favor de la libertad. Bueno, eso, ¿qué pasa en Brasil con Lula? ¿Qué pasa en Chile con Kast? Ahí hay algunas encuestas que lo dan un poquito más arriba a Boric que a Kast. Digo, ¿cómo lees eso, Pedro? Bueno, a ver, cada caso es particular, ¿no? Ustedes hablaron del caso de Sergio Moro en Brasil. Yo quiero, a ver, ¿cómo explicar esto? Que tiene que ver con lo que yo decía antes, que no podían realizar golpes de Estado. Vos fíjate que a pesar que destituyeron a Dilma Rousseff, a Rafael Correa, no lograron destruir a esta corriente progresista. ¿Por qué? Porque los gobiernos de derecha actuales, en gran medida en América Latina, respetan un cierto marco democrático. Un cierto marco, utilizan el lawfare, el poder judicial, los medios de comunicación, pero tienen el problema que no pueden destruir a estas corrientes. A raíz de esto, no solamente, pero a raíz de esto, surgen posturas mucho más extremas que están dentro de esas derechas, que dicen hay que hacer algo, hay que perseguir a los zurdos, lenguaje de Milei, por ejemplo, un lenguaje que claramente repite a otras épocas. Entonces te encontrás que además tienen un lenguaje común. En Perú, Keiko Fujimori, una persona que apoya el legado de su padre, que cerró el Parlamento en 1992, un autogolpe. Vox en España, que claramente reivindica el franquismo. Ahora, después algunos te hablan de república. No es el caso de Vox, ¿eh? Vox no quiere una república, quiere una monarquía. Pero te hablan de república, quienes apoyaron o apoyan dictaduras. Ahora, frente a esto, estos movimientos progresistas, heterogéneos,
tienen serias dificultades para actuar, porque justamente tienen poderes judiciales en contra, económicos que los acogotan todo el tiempo, las campañas mediáticas y aquello que decía en su momento Jaron Lasky, te atacan como un partido político y se defienden con la libertad de prensa. Esto es una constante en Brasil, en Chile, en la Argentina, en Bolivia. Y la respuesta de Bolivia tal vez es la más interesante para contrarrestar esto, movilización popular. Es lo que hizo el presidente Luis Arce sacando miles y miles de personas en estas últimas 2 semanas a las calles para decir nos apoya el pueblo. Palabra muy vaga tal vez, ¿no? Pero nos apoya el pueblo. Y esto es algo que algunos de los gobiernos progresistas o carecen o carecieron, lo dice el propio Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, abandonamos la calle, le pasó a Podemos en España. El tema de la calle es un tema fundamental. Importante, ¿eh? Es un tema fundamental, sí, que algunos de estos movimientos de derecha ganaron. Miriam. No, primero una definición más general que dice Pedro, sí, el Poder Judicial está pensado dentro de las democracias burguesas como un poder contrahegemónico. ¿Y qué significa esto? Poner un límite a cualquier interés popular que pueda colarse. Tienen como objetivo eso. Por eso no es un problema de personas. Es un problema de cómo está pensada la estructura y por eso nosotros planteamos algo absolutamente distinto, que es poner una mirada popular sobre ese poder del Estado. En la pelea, por supuesto, que damos nosotros porque gobiernen los trabajadores y trabajadoras, un gobierno de ruptura del capitalismo, ¿no? Pero creo que esa discusión es la que no se da. Después, por lo que dice Pedro más en general, él abre una puerta que tiene que ver también con el tema del Fondo Monetario y las imposiciones económicas que ponen sobre la región Estados Unidos y las potencias imperialistas, que es la movilización. Yo creo que lo que ha primado en el último tiempo es una filosofía de la resignación, y nuestro país no está exento de eso, de no se puede, no se puede, no se puede. Bueno, de tanto no se puede terminan surgiendo exponentes de derecha que te dicen desde la derecha, bueno, acá lo vimos con Milei, bueno, sí se puede, acá la libertad, no te pongas las vacunas, salvo que él tenga que ir a Miami, ¿no? Ahí se termina. Bueno, fíjate justamente, Miriam, yo acabo de regresar de México. López Obrador realiza una manifestación gigantesca en la Plaza Central de México el miércoles, a mitad de mandato, justamente para ratificar el apoyo que tiene, y en su discurso dice algo muy interesante: no hay que dejarse guiar por aquellos publicistas que le dicen moderar el discurso, porque moderar el discurso no sirve para nada. Lo que está diciendo es que hay que tener una ideología clara, constante, y no moderar para beneficio de algunos sectores que igual después no te terminan apoyando. Bueno, esa es una gran discusión, pero creo que lo determinante es la movilización como herramienta de transformación. Bueno, eso con el mismo personal político que hacía pactos con el mismo personal político que hacía pactos con Macri y le votaba estas leyes, como fue Juan Mansur, bueno, va a hacer la reforma agraria. Entonces, me parece a mí que hay que recuperar la calle. Precisamente, no quiero extenderme porque quiere hablar él, pero lo que decía Pedro introduce algo que es parte de la región, ¿no? Cuando en la región se le puso algún límite a las derechas, no fuera porque contratamos un buen publicista que nos dijo cuál era el secreto para hacer un spot ganador que enfrentara eso, es porque el pueblo salió a la calle, enfrentó al Fondo Monetario. Entonces me parece que por ahí viene el debate para el próximo periodo. Eduardo. Mi amigo Claudio Lozano decía que si el progresismo es trucho, deviene más derecha. ¿Estamos? Sí. ¿Estás diciendo que Miriam es progresismo trucho? No, estoy sumando al debate de Pedro y de Miriam. Digo, si el progresismo es trucho, deviene más derecha. Y él se refería a Aníbal Ibarra en algún momento, allá del 2000 y pico, y al no haber transformaciones terminó siendo Mauricio Macri el jefe de gobierno porteño. Digo, estas cosas. Ahora, yo voy a tratar como ciudadano de ver el medio vaso, por esto de la calle, parece que se había concedido la calle a los antivacunas, a todos los banderazos, todos somos Vicentín. Déjame hablar un minuto, porque yo llevo un buen rato esperando para poder hablar. Entonces digo, todos somos Vicentín, al monumento, de la bandera en Rosario, acá lo de Vicentín terminó siendo una de las estafas más escandalosas, digamos, que se conozcan, una cosa lamentable, pero salían a defender eso, como que ganaron la calle. Ahora, digo, hubo un 17 de octubre multitudinario y multifacético, hubo un 17 de noviembre gigantesco y hay un 10 de diciembre ahora. Digo, ¿en qué momento
el movimiento popular abandonó la calle. Yo digo, ¿El creo problema que... para qué? Bueno, Pero yo creo que, a cada fecha su contenido. Sí, pero el problema es para A qué cada fecha su vas a salir el 10 de diciembre. Y No, perdón, yo y creo una que no se CGT, puede- una CGT Sí. unida como ¿Qué era está la ahora, CGT? La Confederación General de Trabajo hace rato de los que no se la ve. Trabajadores, que Sin está- Atril no sabe qué hacer. Vos decís que es lo que CGT no. felizmente hoy está ¿No hay sindicalismo cuestionada. en Argentina? Sí. No, la CGT está completamente A mí- ausente y aparece para pedir puestos en las listas sindicales para sus relaciones personales no o aparece, coincido, Vivian, para no apoyar coincido actos con de eso. gobierno. Como CGT, cuarto año consecutivo que caiga el salario, no se la ve. Hoy sale una declaración de Daer en un diario sí. diciendo, y sí, es verdad que el Pero, fondo está perdón, pidiendo a mí me parece- reformas previsionales. Natalia, Bueno, sí. ¿y él qué parece una opina? ¿Él qué va a cosa. hacer? Impugnar una hermano, plaza, una si cosa. Yo hago Eduardo, 300 kilómetros para llegar hasta acá. No, pero Eduardo, pero Y tenemos digo, todavía si una vengo hora a de ser, programa, sí. a ser oyente, avísenme. Entonces decir, mira, Busi, Bueno. venía a ser oyente. Pero, ¿Está no, bien? pero Natalia estaba pidiendo Sí, para tiene poder razón hablar. esta muchacha, ella, Úrsula. Sí. Tenemos una posición marginal en este programa. Bueno, a ver, no, primero está haciendo una denuncia muy grave, no es para tanto, Eduardo, digo... No hablo más si no quieren el no, programa, pero, que se tranquilo. pero No, 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 lo que acá hay que podemos hacer es hablar todos. democratizar, A ver, democraticemos. va Natalia y vas inmediatamente Soy vos. la única y después- Claro, hermano. que tiene Vamos a tener que una sacar postura de números, cabeza. Natalia. No, yo digo que atribuir una determinada voluntad, buena o mala, una movilización popular como la del 17 de octubre, por lo que decía, miren específicamente, ¿para qué no? ¿Para qué? Yo estuve Claro. en el 17 de octubre. Yo también estuve. Y la verdad que no quiero, o sea, no creo que tengan que atribuirse la facultad de representación, decir vos estuviste ahí por algo bueno o algo malo. La verdad que yo creo Bueno, en un malo no, proyecto... ¿para qué objetivo? No, ¿para qué objetivo? Bueno, ¿Cuál? un proyecto Hubo inclusivo. movilizaciones un proceso, porque la verdad gigantescas. La calle que no está hablar, perdida. pero por eso, hablar de la retracción, obviamente, o de que el salario no le gana a la inflación, sin advertir lo que sucedió 4 años atrás o homologar un gobierno en con mi otro, caso. no me parece honesto en ese aspecto. Y después, digo, la representación de trabajadores y trabajadoras, creo absolutamente en eso. Ahora, desarticularlo del Estado y de la política también me parece insuficiente. Sí. desde Pero ese no es punto de totalmente vista. traidora esta CGT, ¿cómo? Yo no estoy hablando de la sé qué CGT, estoy están hablando, mirando. hablé de la plaza del Yo no- 17 y de la no quiero representación permitir política en el esa Estado con afirmación, figuras no que nos quiero pueden permitir gustar esa más No, o menos. permita, pero no está haciendo nada con la clase trabajadora. Eduardo, por lo menos mientras yo esté presente, es ¿Cómo? calificar a la CGT de Pablo Moyano, los muchachos Nada. que tienen una madurez en este momento, entendiendo el contexto en el que estamos, digo, permitir que se diga que la CGT es traidora. no, yo Daer es no un lo quiero luchador dejar por los pasar. derechos de los No lo voy a trabajadores. permitir. Y bueno, no lo lo voy a permita. permitir porque son mis compañeros, hermano No lo querido. permita. ¿Entendés? Es decir, Bueno, a está ver. mal calificar así a la CGT. Sí, yo quiero, Ah, él- quiero Digo, agradecerle... así sabés qué estás haciendo, Sí. estás contribuyendo al enemigo. No, Está- mirá, no, ¿sabés qué contribuye al en vez de enemigo? bancar a los- No, pagarle al FMI contribuye al enemigo y bancar a Macri. Ah. Eso contribuye al enemigo. Y que la CGT no defienda los derechos de los trabajadores. ¿Sabés qué? Te estás sumando a lo que No, descalifica nadie al puede movimiento pensar- obrero. Está mal lo que estás No, haciendo, Miriam. no, ningún Este mo- es el punto. no. Vos decís que ella no. está debilitando el movimiento Pero obrero. que con de esas manera. afirmaciones ¿cómo? sí. No, debilitar el movimiento obrero lo hace un dirigente sindical como Héctor Daer, que cae el salario, que pactó todo con Macri, que no apareció durante el gobierno de Mauricio Macri, solo apareció para quejarse porque se le habían llevado la tril, y que después sigue desaparecido y aparece para poner a fulano en una lista, el otro en una lista. ¿Leíste lo que sale hoy de Daer en los diarios? A ver, Diciendo, y sí, nos piden reformas previsionales trato de ver- profundas. a ver, ¿Y él qué trato, opina? trato de ver el conjunto de la dificultad Sí. del momento. El movimiento obrero organizado hoy está siendo adulto, coherente, digamos, maduro, y está contribuyendo Pero la con gente un no llega a fin de contexto mes. complejo de la Argentina. Eso pueblo está haciendo el trabajador no movimiento llega a fin de obrero. mes. No podemos calificarlo ligeramente traidor, ¿Cómo Miriam, ligeramente? querida. ¿Cómo ligeramente? Si no llegan a fin de mes los trabajadores Pero no ¿cómo dicen vamos nada, a si los calificar a los jubilados obreros de cobran traidores una cuando están miseria. contribuyendo a la gobernabilidad? ¿A qué? La Eso es el rol. gobernabilidad de un No es- país ¿sabés que qué se puede prender gobernabilidad? fuego. Sacar a los trabajadores de la No, calle. está Eso muy es la traducción de confundida. gobernabilidad, Vos sacar a los terminás siendo trabajadores de la calle. funcional al No, enemigo no con me esa venga, definición. funcional es Daer, que pactó todo con Macri. Bueno, a ver, le ¿Cómo quiero vas a preguntar, decir que- perdón, le pido una última definición a Miriam Bregman. Mirá, Miriam. no, porque a partir de lo que cuesta Mendiguren como anécdota personal, que el fondo sabía, eso demuestra porque la deuda es una estafa y es un mecanismo de sometimiento. No es tan importante para el fondo recuperar hasta el último dólar que le prestó a Macri. O sea, ¿no es- quiere que le paguemos? No es eso lo central es someterte. Son mecanismos de sometimiento las deudas. Ese es el objetivo de la deuda, que condiciona, por supuesto, la política económica. Olvídate de hacer reformas progresivas en el sistema jubilatorio. Olvídate que los jubilados van a cobrar como se merecen. Olvídate que vas a recuperar lo perdido del salario bajo el gobierno
gobierno de Macri lo que se perdió en este tiempo. Olvídate de todo eso, olvídate de pensar, recién se mencionaba el tema de la energía, una estatización bajo control de los trabajadores, todo el sistema energético para dejar de discutir si tarifazo o subsidio. ¿Cómo vas a salir de ese esquema bochornoso si vas a tener el fondo sobre tu cabeza? Lo central del Fondo Monetario es el sometimiento del país, que es política económica, pero también es política internacional, también es Estados Unidos decidiendo sobre cada uno de los temas. Entonces, por eso, feministas, ambientalistas, todos los que peleamos constantemente por nuestros derechos, tenemos que salir este 11 de diciembre a la calle. Mira, déjame decir esto porque es importante. Se está dando una coordinación inédita de enormes sectores que hace muchísimos años que no se veía, por supuesto impulsado por el Frente de Izquierda, pero no solamente, nos excede, por suerte, ampliamente para movilizarnos, ir a Plaza de Mayo este 11 de diciembre para decirle no al ajuste, no al pacto con el fondo. ¿El 10 de diciembre? El 10 de diciembre Hay una del 10, ¿no? es otra movilización, Yo defendé la voz, si a vos yo- te parece que hay que darle yo prefiero volumen promocionar político la al del gobierno 10. que va a negociar Guzmán. El Va a 10 estar Lula, va a estar Sí, Alberto. por eso te pregunto, para A romper ver, con el fondo, 38, para decir que desde el 56 estamos para gobernar padeciendo la el sometimiento. Argentina, para poder lograr ¿Para quién? gobernabilidad. No, ¿entendés? con esa lógica llegamos del 4% pobres al 40% de pobres. Sí, Así estamos. Culpa del movimiento popular. Vos en vez de pero vos bancar a los... hablás solo, es rarísimo bancar hablar a con los vos. aliados, terminás siendo funcional al macrismo. No, con ese tipo funcional a de la expresiones. derecha es marchar con la sociedad rural. Así que mira, no me digas esa frase Esa hecha de etapa yo Twitter. ya la superé, ya fui bueno, al yo no tengo nada que psicólogo, superar ya porque no está, marché ya con la está rural. resuelto. Mira qué bueno. Ey, prescribió ya eso. Ya está todo prescrito. Bueno, yo como no marché con la rural no tengo ningún problema. No, yo ya prescribí, eso pero no podés prescribió. utilizar argumentos de ¿Entendés? 140 Sí. caracteres todo el tiempo. El Ah. problema acá hay que decidir porque es grave lo que No, viene. lo que hay es que grave hacer es lo no que confundir viene. más Él la hablaba, gente. Budú El hablaba 10 de del déficit diciembre se cero. convoca. Guzmán Vamos al 10 de diciembre a la está plaza. proponiendo Bueno, a déficit ver. cero para pagarle al fondo, porque aunque el fondo te dé un tiempo de gracia, los condicionamientos Julián, ya empezaron me y gustaría se van a poder hablar- profundizar ey, incluso me gustaría poder hablar del a tema del movilizarnos, fondo a y decirle del no al Fondo déficit. Monetario, Sí. decirle no al ¿puedo dar ajuste. 3 minutos? todos y de Ahora, reloj? vamos a hacer una pausa Tres. y regresamos Tres. con vos, Eduardo, que sos miembro permanente del programa. A Miriam, la verdad que le agradecemos muchísimo. Gracias, Miriam. Por Tengo una haber estado posición con nosotros. minoritaria en la mesa, entonces A mí me parece muy que hay que valioso tener que tiempo estés. para poder Me parece expresarlo. muy valioso que estés y te invito nuevamente para el programa que viene. Bueno, muchas gracias. Porque la verdad que es muy valioso que estés. Aprecio mucho el debate. Nos tenemos que ir a la pausa porque tenemos compromisos El debate, comerciales. sí, el problema es el Eduardo, monopolio. pero vas a volver. Ella es de izquierda y resulta que tiene práctica monopolio. Pero ¿qué No, puede la ser práctica monopolio? monopólica Eduardo, es por déjame el ir a la campo. pausa porque... Monopoliza esa mujer. Bueno, Vasco, gracias, ¿te das Miriam. cuenta? No le Miriam. moleste tanto que las Pausa. mujeres hablemos.